noches, bienvenidos a su programa En Esto Creemos. Muy contentos nuevamente de poder encontrarnos con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Hoy en una gran compañía de mi amigo y pastor, Samir Sarmiento. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Jorge. Realmente que es grato podernos reencontrar después de que hace un mes no hemos tenido la oportunidad de participar y poder dar inicio al programa En Esto Creemos con una nueva doctrina. Usted lo dijo y hoy tenemos un estudio apasionante, interesante, porque hablamos de un personaje que algunos creen en él, nosotros creemos en él, otros no, pero nadie puede eludir que él cambió la historia. Hay un antes y hay un después de él. La Biblia lo considera su personaje central. Si fuera una película, sería el protagonista de la acción. Y es la segunda persona de la deidad, algunas de las creencias que hemos estado estudiando estos meses anteriores. Hablamos de Jesús. Pero pastor, antes de entrar de lleno con el estudio de la persona de Jesús a la luz de la Biblia, quisiera que nos dirigiera en oración para que siempre el Señor nos llene de sabiduría a la hora de abrir su palabra. Claro que sí, inclinemos el rostro, vamos a orar. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder dar inicio a un programa más. En Esto Creemos. Queremos pedirte, Señor, sabiduría de lo alto, que tu Santo Espíritu sea nuestra guía y que así como inspiró a los profetas, a los apóstoles en el pasado, sea hoy también nuestro guía para poder entender la palabra, y aquellos que escuchan el programa que también puedan ser llenos de ese Santo Espíritu. Acompáñanos a lo largo de esta programación en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, antes de entrar de lleno con los versículos y con los argumentos de lo que vamos a estudiar acerca de Jesús, la pregunta que le voy a hacer es muy personal. ¿Quién es Jesús para Samir? No para el pastor Samir, que es como parte de su trabajo, sino para el humano, para el hombre Samir Sarmiento. Bien, como ser humano, no quitándome, como dices tú, la investidura de pastor, ¿verdad? Creo que para mí Jesús es la persona más importante de mi vida. Porque cuando nosotros hablamos de personas famosas, a veces podemos idealizar a muchas personas, ¿verdad? Jugadores, artistas de cine. Las personas tienden a idolatrar a esas personas por los logros que han hecho. Pero cuando hablamos de Jesús y hablamos del aspecto espiritual y personal, Jesús viene a ser la persona más importante para mí porque es el que me da la oportunidad de poder alcanzar el mayor de los logros, que es la salvación, ¿verdad? Y poder llegar al cielo y reunirnos juntamente con Él. Y en su percepción también, para la sociedad, para la humanidad, ¿quién es Jesús? Bien, es una pregunta, Jorge, que depende del lugar del mundo en que tú estés. Muy buena respuesta. Y si me la amplía, por favor, porque usted considera que la percepción del personaje Jesús depende del lugar del mundo en donde nací, de la cultura. Ahóndeme un poco más en eso, pastor. Es que, como te digo, si hablamos, poniendo un ejemplo, si hablamos del lado occidental o americano, del de este lado para acá, de este lado, donde estamos nosotros, América, Jesús es Dios, ¿verdad? Para nuestra religión cristiana, y nos involucramos dentro del contexto del cristianismo, claro, independientemente de la denominación, ¿verdad? Sí. Creemos que Jesús es Dios. Muy bien. ¿Verdad? Pero cuando vamos al lado europeo, ¿verdad? Cuando vamos al lado oriental, un gran grupo de personas ahí en el oriente lo consideran como una persona importante, famosa, que hizo grandes logros, pero no como un Dios. Lo ven como un profeta. Una persona como un influyente. Hombre, una persona influyente en la vida. Nadie niega su existencia, porque hay datos históricos fuera del registro bíblico que hacen imposible negar que hubo un Jesús de Nazaret. Claro que Ahora, sí. La percepción de este Jesús, como usted lo dice, para algunos, incluyendo los dos que estamos aquí en el programa, es Dios, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro Creador, tantos adjetivos que podríamos agregar. Pero para otros,
simplemente un gran profeta, un hombre influyente, un hombre iluminado, tantas percepciones. Pero hay un tercer grupo también, tenemos que hablarlo. A ver. En el lado asiático, Sí. Jesús es desconocido. Para la zona de China, la zona de India, ese sector del planeta. ¿Por qué? Porque las religiones del hinduismo, del budismo, no mencionan a Jesús. Bueno, ¿verdad? está esa famosa ventana 1040, ¿no? Correcto. Que es el grupo de países dentro del meridiano 10 y el meridiano 40, donde ha penetrado muy poco el cristianismo debido a que las restricciones de religión impiden predicar abiertamente. Así es. Entonces, como tú ves esos tres grupos, uno que lo consideramos Dios. Está el intermedio que lo considera como una persona influyente, como tú lo mencionas, como un profeta, y en el otro donde es totalmente desconocido. Tú hablas de Jesús o haces, ¿quién es Jesús? La pregunta que tú me hiciste, Sí. Y dicen, no sé, vamos a sorprendernos, ¿verdad? Como que a nosotros nos preguntaran por un personaje del budismo. Posiblemente sabemos Buda, pero Claro. de ahí otros personajes yo no me sé ninguno más. Así es. Entonces, como sabemos, ¿verdad? A través del mundo, ¿verdad? El cristianismo ha ido creciendo, ¿verdad? Se ha ido influyendo en diferentes países y ha ido penetrando aún en territorios, ¿verdad? Que son donde Jesús es desconocido, pero lo hacen con mucho cuidado porque... Son territorios hostiles para el cristianismo, Para el ¿no? cristianismo, correctamente, porque hay lastimosamente religiones que protegen su credo y influyen mucho en el aspecto político y religioso. Bueno, sin duda. Quiero cerrar esta parte introductoria, pastor, diciendo que hubo un hombre que escribió un libro, Los 100 personajes más influyentes de la historia, basado en estadística, en muchas cosas. Me sorprendió a mí en el libro que Jesús no es el primer lugar, sino que este hombre pone en primer lugar a Pablo. Pablo, el personaje bíblico, porque dice que Pablo influyó más que Jesús porque fueron las cartas de Pablo las que hicieron penetrar el cristianismo de una manera mundial. Ahora, Pablo fue... la influencia de Pablo fue porque Jesús lo convirtió. Así que yo difiero en el lugar. Para mí realmente lo demuestra cómo dividimos la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Y creo que tal vez faltó en el contexto, tomando tus palabras de Pablo, las cartas de Pablo se centran en Jesús. Sí, totalmente. ¿Verdad? Tú dijiste en algún momento, cuando platicábamos, que Jesús es el personaje más mencionado, más nombrado. Y una de las cosas que sorprende, antes de poder terminar esto, quisiera dejarlos con un pensamiento bíblico que encontramos en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 25. Y mira cómo el apóstol Juan, un discípulo que caminó con Jesús, al terminar su carta concluye diciendo: además, hay muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir de él. Impresionante. El hombre dice, yo pude escribir, saqué lo más importante, les hice un resumen. Ahora, pastor, voy a dejar planteada una pregunta, aunque vamos a dar cierre a este primer segmento, y solo le voy a pedir un versículo y el resto de versículos que van a apoyar, porque usted siempre viene cargado de versículos para cada pregunta que le hago, va a ser en el segundo segmento. La pregunta es, ya hablamos Jesús desde diferentes ópticas, influyente, profeta, líder, Desconocido. pero nosotros comenzamos con una premisa que se cumple para nosotros. Jesús es Dios. Amén. En la Biblia, ¿hay apoyo que Jesús sea Dios? Claro que sí, claro que sí. Deme un versículo ahorita y luego vamos a dejar lo demás para el segundo segmento. Bueno, así como te leí el último versículo de Juan, te leo el primer versículo del libro de Juan. Ok, muy bien, me parece bien. Entonces, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Es interesante cómo Juan inicia y principia su evangelio. Sí. ¿Verdad? Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando uno sigue leyendo, ¿no? Este capítulo se está refiriendo al verbo
como Jesús, Como la persona Jesús, que vino a este claro que mundo, sí. vino a nosotros, dice más adelante, ¿no? Entonces, Juan dice, en el principio era el verbo, podemos cambiarlo, en el Claro. principio era Jesús, Claro. y Jesús estaba con Dios y era Dios. Y creo que para poder completar tus palabras y bíblicamente lo que tú Sí. dices, el verso 9, Sí. aquel verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Muy Bien. muy El bien. versículo 8, ¿verdad? Lo mencionaba, él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Perfecto, ¿Verdad? perfecto. Entonces Y podemos... aquí dice en el versículo 14, pastor, si continuamos, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como hijo único que recibió el Padre. Entonces, Ajá. nos queda claro que la referencia de Juan, el verbo, está hablando de Jesús. Claro ¿no? que sí. Creo que en la próxima sección podremos ampliar un poquito más sobre la divinidad de Jesús. Así es, así que, muy bien. Seguimos disfrutando de En Esto Creemos. Vamos a tener un segmento muy gustado. Hemos salido a la calle para preguntar quién es Jesús. Así que disfrutemos de la opinión urbana y regresamos con más estudio de la palabra de Dios en tu programa En Esto Creemos. Bueno, según la Biblia, se dice que Jesús es el Hijo de Dios. En los tiempos, en los tiempos de los romanos se supone que Jesús envió a la tierra a su Hijo para pelear batallas por nosotros, seguramente, según la Biblia, ¿verdad? Y al final pues fue crucificado, como según la Biblia igualmente lo dice, por nosotros, igual por los pecados que nosotros los humanos hemos hecho, hemos cometido, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que he leído de la Biblia. Para mí Jesús es la persona que nos salvó de nuestros pecados, que fue el Hijo de Dios que lo trajo al mundo a condenarse por nosotros. Es el Salvador de todos nosotros, para mí. La función de Jesús fue y es que murió por nosotros para cubrir nuestros pecados. En lo personal no creo en Jesús, pero sí creo que fue alguien que vino a la tierra y tal vez algunas personas la toman como algo sagrado. Yo no lo considero así, pero tal vez hizo las cosas que hizo. No creo que haya hecho milagros, pero sí creo que vino a la tierra, que hubo alguien que quedó en la historia llamado Jesús, pero en lo personal no es mi fe. No tengo una respuesta clara sobre ello y me gustaría conocerlo. En realidad creo que como a un personaje histórico que influyó bastante hasta el día de hoy, pero quizás su función básicamente ya ha sido demasiado tergiversada con el pasar del tiempo, así que no sabría decirlo con este título. Regresamos a tu programa En Esto Creemos. Pastor Samir, de verdad que dentro de los programas que hemos tenido, ha sido la vez que debo aceptar que me impactaron más las opiniones de la gente. Hubo por ahí alguien que dijo un personaje histórico, otra correcto. persona dijo no, Salvador, una persona importante en sí, mi vida. claro. Una chica muy sincera dijo yo no creo en Jesús. Como Pero Dios, existió. pero me sorprendió uno que dijo quisiera conocerlo. Sí, sí. Sí, ¿Verdad? que dijo, Sí. no lo tengo claro, quisiera conocerlo. ¿Verdad? Y entonces, ese Ojalá esté viendo el programa. Ojalá. Y es interesante la forma como esta idea que tiene, imagínate, estamos hablando de nuestra sociedad. Sí. Hablábamos del lado americano, del continente americano, donde Jesús es conocido en todas las denominaciones cristianas. Claro. ¿Verdad? Entonces, sorprende escuchar esta respuesta, sinceramente, entre los jóvenes que fueron entrevistados en esta sección. Bueno, démosle respuestas, pastor, a la luz de la Biblia. Claro que sí.
ya planteamos la pregunta, ¿Jesús es Dios? Abordamos los versículos de Juan capítulo 1, donde Juan dice, Jesús es el verbo que estaba con Dios y que era Dios y que vino a nosotros, se hizo carne. Pero un solo versículo no sustenta una creencia bíblica. Tenemos más versículos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, donde podamos tener sustento de decir efectivamente Jesús es Dios. Creo que la Biblia tiene una base sólida para poder y fundamentar de que Jesús es Dios. Okay. ¿Verdad? Aún en el propio ministerio de Jesús, ¿verdad? Él se identifica como Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 8, si tú recuerdas, muy bien, en el versículo 58 de este libro, el apóstol Juan, y tal vez la gente mencionará, ¿será que solo Juan habla de Jesús? Vamos a ver otros textos y otros libros, ¿verdad?, para fundamentar, pero Juan es uno de los discípulos, y lo conocemos nosotros como el discípulo amado, que estuvo cerca de él, ¿verdad? Se identificó y empatizó con Jesús. Hay que entender, perdón, pastor, la diferencia del evangelio de Juan con los demás evangelios. Los demás evangelios se centran en la obra de Jesús. Pero esta obra por sí sola no demuestra que Jesús es Dios. ¿Por qué? Diríamos, Jesús es Dios porque resucitó. Bueno, hubo profetas que resucitaron también, que resucitaron personas. Jesús es Dios porque sanó ciegos. Ya hubo milagros anteriormente. Juan se centra en la persona de Jesús y nos da muestras claras que, como usted lo dijo, hubo actitudes de Jesús donde denota que él acepta su lugar como hijo de Dios y como Dios. Vamos a leer, como usted lo planteó, Juan 8:58. Juan 8:58 dice, y Jesús les dijo, os aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Ahí hay un tema teológico importante, pastor, que me gustaría que ampliara, porque cualquiera diría, bueno, ahí solo está diciendo yo soy, pero ¿qué implica esa palabra o esa frase? Yo soy. Bueno, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, uno de los pensamientos bíblicos, ¿verdad?, que hace referencia a esta palabra, es cuando Jesús llama a Moisés. En el Antiguo Testamento no tenemos el nombre Jesús, sino que tenemos cuando Dios llama a Moisés. Llama a Moisés, capítulo 3, capítulo 4 del libro de Éxodo, que es el llamado de Moisés. Moisés, en medio de la discusión con Dios, le hace una pregunta. Si me hacen la interrogante, la pregunta, cuando lo está mandando a Egipto, ¿verdad? Ya en medio de la zarza ardiente, y me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿En nombre de quién le voy a decir que ven? Ok. ¿Y qué le contestó Dios? Dios le contestó, yo soy el que soy. Entonces, cuando Jesús, tuvo que haber sido impactante que Jesús le dijera a los que estaban rodeándolo, ¿se acuerdan? Y todos tenían en mente eso, yo soy. Claro, yo soy. Claro. Ahora, por tiempo, porque realmente hay mucho sustento bíblico, tenemos otras prerrogativas de Dios que Jesús las asume. Por ejemplo, cuando Él entra en la entrada triunfal y permite la adoración, los dirigentes judíos rompen sus vestiduras, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que Él permita que lo adoren y todo? Y Jesús contesta, si ellos se callan, las piedras hablarían. En contraste con el ángel de Apocalipsis, que cuando el mismo Juan lo quiere adorar, el ángel lo agarra y le dice, no me adores. Correcto. No me adores, que yo soy igual a ti. Soy ángel, tú eres un ser humano, pero los dos somos seres creados. Entonces, Jesús permite la adoración. Y tenemos otros textos, ¿no?, que nos van indicando cómo Jesús es Dios. Pero ahora, dentro del Antiguo Testamento, porque está el mundo judío, está la religión judía, donde creen en todo el Antiguo Testamento, pero no creen en Jesús como Dios, no creen en Jesús como el Mesías, que también lo vamos a abordar. ¿Tenemos en el Antiguo Testamento algún indicio para decir efectivamente Jesús es Dios? Claro que sí, uno de los profetas que también era muy conocido en el tiempo de Jesús y se leían sus cartas en las sinagogas cada sábado. Recordamos cuando Jesús llegó a una de las sinagogas, dice que tomó el rollo de Isaías, perdón. Entonces,
el profeta Isaías hace una referencia en el capítulo 7, versículo 14, Jorge, tal vez me ayudas a leerlo, ¿verdad? Cómo el profeta hace referencia y alusión a Jesús. Muy bien. Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿verdad? Sí. La palabra del Señor dice así, mis queridos televidentes. Por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel. Y entre paréntesis aparece Dios con nosotros. Significa que todo el nacimiento de Jesús es parte de la profecía cumplida de cómo Dios se iba a encarnar en un ser humano, que yo estoy de acuerdo con usted que me está viendo en casa. Es difícil entender cómo el Dios creador del universo todopoderoso se encarna en un bebé. Ustedes en teología le llaman el misterio de la encarnación, ¿cierto? Pero ya Isaías decía que iba a haber una virgen, o sea que iba a nacer un niño que nació diferente a todos los niños de la historia. Todos los niños de la historia nacimos producto de una relación sexual. E inclusive en nuestros tiempos modernos, a través de un método de inseminación, pero es el producto de un espermatozoide y un óvulo femenino. Pero en el caso de Jesús, una mujer virgen que no había tenido relaciones sexuales, que no pasó por ningún proceso de inseminación, quedó embarazada. Y el niño que nacería, dice Isaías, sería llamado Emmanuel. Y el significado es poderoso. Significa Dios con nosotros. Claro que sí. Mira, es difícil poder no ampliar lo que la Escritura dice, sí, Jorge, ¿verdad? Sí. Y quisiera hacer la conexión de ese versículo con lo que dice el Nuevo Testamento. Muy bien. En Mateo, otro discípulo de Jesús que escribió el Evangelio, capítulo 1, versículo 23, hace referencia a ese versículo cuando se estaba refiriendo a Jesús. Muy bien, ¿verdad? Bien. ¿Qué dice? Dice Mateo 1, 23, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces significa que ese niño prometido fue Jesús. Fue Jesús. Se estaba cumpliendo la promesa, ¿verdad?, de que Jesús había de venir a este mundo. Dice en el versículo 21, también del mismo capítulo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me gustaría aportar un versículo más, pastor, que se encuentra en la carta a los Hebreos. Muy discutida la carta, quién es el autor. Nosotros creemos como adventistas que fue Pablo el autor, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y me gustaría, pastor, que usted lo pudiera leer, lo veo ya listo. Sí. Nos dice algo muy interesante también en este tema de la divinidad de Jesús. Y mira quién lo dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y a quién va dirigido? ¿Y a quién va dirigido? Eso es más importante, que va dirigido al pueblo judío. A aquellos que todavía quizás tenían dudas de si ese hombre de origen humilde realmente es posible que era Dios. Pastor. Sí, dice Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo tan impresionante me hace recordar las palabras que le dijo Jesús, creo que fue a Felipe, me corrige si estoy equivocado, cuando están reunidos junto con los discípulos y le dice el discípulo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús lo queda viendo y le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y me estás diciendo muéstranos al Padre. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Y Pablo dice, Jesús es la imagen real del mismo Dios. Es algo realmente impresionante. Pastor. Y en este versículo también, Jorge, tal vez podemos ver no solamente esa conexión de Jesús y Dios, ¿verdad?, sino que también la misión, que también ampliaremos un poquito más, ¿verdad?, sobre
el propósito de la venida de Jesús, ¿verdad? El hecho de venir a este mundo y cómo Él cumplió esa misión de venir y volver a estar al lado de su Padre. Pastor, estamos llegando al momento de tener esa pausa musical que siempre disfrutamos y también ese segmento tan gustado de la opinión del experto. Pero previo a eso, ya dejamos en claro, y créanme, tenemos más versículos, muchos, que sustentan la divinidad de Jesús. Pero ahora le voy a plantear una pregunta. Jesús es Dios, pero Jesús es humano. Parece excluyente, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si es Dios, no es un ser humano. Pero ¿será que es un tema excluyente o puede ser ambos? No quiero que me lo conteste con su opinión, quiero que me lo conteste a la luz de la Biblia, pero igual, le dejo el reto, un versículo y luego vamos a esta pausa para regresar con la última parte del programa. En esto creemos que se nos está escurriendo de las manos, porque realmente es deleitarse en el personaje de Jesús, nuestro personaje favorito. Es que hay tanto que hablar. ¿Por qué mejor no vamos a lo que es el canto musical? O sea, sí, me va a dejar en suspenso. Te voy a dejar en suspenso. Mejor vamos al canto musical y después entonces regresamos, ¿verdad? A su programa En Esto Creemos. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio
Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en tu programa En Esto Creemos, después de escuchar este canto por Ani Matamoros. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio, Ani. Realmente son oraciones cantadas. Y ahora estoy en un segmento muy gustado del programa donde apoyamos la creencia que estamos estudiando a la luz de la Biblia con la revelación del Espíritu de Profecía. Hoy tengo a mi amigo Javier Hernández por aquí. ¿Cómo está, Pastor Javier? Un gusto saludarte, Jorge. Gracias por compartir este momento tan especial. Y sin duda alguna estamos siendo edificados, creciendo espiritualmente con esta creencia de que nos habla acerca del Hijo. La Biblia no ocupa adendum. La Biblia realmente es completa, pastor. Sin embargo, Dios siempre ha previsto guiar a su pueblo, y en cada etapa importante de la humanidad ha dado luz profética. Y la misma Biblia dice: escuchad, creed a los profetas. ¿Qué tiene que decir el Espíritu de Profecía acerca de el personaje central de la Biblia, y yo espero que de tu vida y de la mía, Jesús? ¿Qué tiene que decir al respecto? Mira, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 9, hace referencia de que Cristo es la perla del gran precio. En Cristo, en Él se reúne toda la gloria del Padre. Y también dice que la gloria de los atributos de Dios, están representados en Cristo mismo. Y cada página de este libro que tienes aquí en esta mesa, y quiero compartir con ustedes, en cada página de esta, dice el Espíritu de Profecía, se vislumbra el carácter, el amor de Jesús, de lo cual pues es el personaje que nos está tomando este momento tan especial, donde estamos aprendiendo y estudiando y compartiendo con cada uno de ustedes. Me quedo con esa primera frase que leyó del párrafo: Jesucristo es la perla de gran precio, haciendo referencia a la parábola que el mismo Jesús expuso de aquel hombre que encontró una perla y fue y vendió todo lo que tenía para poder adquirirla. Correcto. Eso significa que nosotros debemos hacer esfuerzos especiales en nuestra vida por conocer más acerca de Jesús, pastor. Por supuesto, eso nos debe de motivar, incentivar, animar cada día a poder aprender, conocer más de este personaje que es el centro de la historia en la Biblia, ¿no? Y según estaba escuchándoles a ustedes, es interesante ver cómo el mundo hoy en día ve a Jesús. Para nosotros debe ser el centro, el todo. También, Jorge, quiero compartir el comentario bíblico adventista. En el tomo 5 habla acerca de que Cristo hizo todas las cosas, existió antes de que todas las cosas existiesen. O sea, podemos decir que las palabras que se refieren a este tema son concluyentes, que nadie tiene por qué quedar con dudas, que Cristo fue Dios esencialmente en todo el sentido, y estuvo con Dios desde la eternidad y por supuesto estará por la eternidad, de lo cual queremos pues compartir y hacerles ver a cada uno de ustedes que Cristo ha estado, está y estará por la eternidad. Sigamos creyendo, sigamos conociendo, sigamos aprendiendo de este personaje que es el centro de la historia, es el centro de nuestras vidas. Y por último, debo de decirles que Dios sobre todas las cosas, bendito sea para siempre. Jesús debe ser bendito en todo momento de nuestras vidas. Y me quedo con esa frase, pastor. Siempre gracias por estar aquí como parte del equipo de En Esto Creemos. Retomamos, y ahora
los voy a llevar con otro poderoso segmento donde en un breve tiempo, de una manera muy concisa, con una capacidad de síntesis impresionante, el pastor Vázquez, el experto, nos va a hablar un poco más acerca de la creencia del Hijo de Dios, Jesús. Volvemos. ¿Quién es Jesús? Esa es una pregunta que ha resonado a través de los tiempos. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, en Mateo 16 planteó esta interrogante. Él les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Elías, Jeremías, Juan el profeta, y algunos dicen que eres algún profeta. Pero Jesús ahora replantea la misma interrogante y les dice: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Únicamente encontró una respuesta, la de Pedro. ¿En qué radicó la diferencia? Es la experiencia que el discípulo tenía con Jesús. Responder a este interrogante dependerá de la experiencia que tú y yo tengamos hoy en día. Es por eso que abriremos las Escrituras para saber quién es Jesús. En San Juan capítulo 1, versos 1 y 14 encontramos la siguiente declaración. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El verso 14 dice que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios. En 1 de Juan capítulo 4 se nos invita a probar los espíritus para saber si estos son de Dios. Todo espíritu que niega que Jesucristo vino en carne no es de Dios, pero todo aquel que sí afirma que Jesús vino en carne, entonces este espíritu sí es de Dios. Hay muchos que no creen en que Jesús vino a esta tierra, ni mucho menos que Dios se hizo carne a través de su Hijo. La Biblia nos enseña que hay algunas razones por las cuales Dios se hizo hombre. ¿Quieres una? Te daré 4. La primera, el profundo deseo que Dios tenía de encontrarse con sus hijos, según Mateo capítulo 1, verso 23. La segunda razón es para revelarnos al Padre, según San Juan capítulo 17, verso 3. La tercera razón es para morir por nuestros pecados, según 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Y la cuarta razón es para compadecerse de nuestras debilidades, según Hebreos capítulo 2, verso 18. Volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Quién es Jesús? Pero déjame ahora personalizarla y preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? Para mí, Jesús es el don más maravilloso, el regalo que Dios le pudo dar a esta humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. A través de Jesús, Dios muestra su amor para contigo. Entonces recuerda, responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Dependerá de la relación que tú tengas con Él. Te invito a que puedas conocerlo cada día a través de las Escrituras. Recuerda, Jesús también es Dios, porque en esto creemos. Retomamos el último segmento, la última parte de En esto creemos, después de siempre deleitarnos en la manera como aborda el tema el pastor Vázquez. Pastor Samir. Como siempre decimos, es increíble la forma como él logra sintetizar la hora que nosotros platicamos sobre la creencia, y él en pocos minutos logra dar una opinión muy acertada con respecto a la creencia que discutimos cada miércoles aquí en este programa. Tenemos algunas preguntas importantes y me gustaría que entráramos de lleno. ¿Jesús es hombre? ¿Es un ser humano? Claro que sí, la Biblia nos sustenta, ¿verdad? En esa pregunta, ¿verdad? Al momento, no solamente al referirse a él en las profecías de cómo iba a venir, lo que leíamos a través del profeta Isaías, sino que también confirma en toda su vida.
Muy bien. ¿Verdad? ¿Podemos ver algunos versículos? Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, podemos encontrar, ¿verdad?, las palabras que nos hace referencia de la niñez de Jesús, ¿verdad? Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Empezamos a ver atributos muy humanos. El crecimiento físico de Jesús. Es decir, Jesús nace como un bebé y luego comienza a crecer como todo proceso, ¿no?, que nosotros hacemos, que vamos creciendo en sabiduría, en estatura. Es interesante. También, pastor, tenemos otras paradas bíblicas que nos refuerzan estas reacciones, estas emociones, estos atributos humanos que tenía Jesús, 100% Dios, pero ahora estamos viendo 100% hombre también. Sí, sí podemos, bueno, nosotros sabemos que hay tradiciones como el nacimiento de Jesús, que hace referencia de que Él se transformó en hombre. Los pastores que lo encontraron en el establo, ¿verdad?, envuelto en pañales, ¿verdad? Y aquí Lucas haciendo referencia a que crecía en estatura. Correcto. ¿Verdad? Que había un desarrollo natural de ese niño, ¿verdad?, siendo que él era un ser humano también, ¿verdad? Pero, como tú dices, también la Biblia nos habla sobre esas características humanas que Jesús tenía. Y una muy normal y muy humana la encontramos en Juan 11:35. Muy bien. Juan 11:35, si me ayudas a leerlo. Con gusto, pastor. Un versículo que se hace muy famoso porque solo tiene 3 palabras. Y Jesús lloró. Es decir, un atributo muy humano. ¿Le ha tocado llorar a usted, pastor Samir? Claro que sí, claro que sí. Creo que es difícil encontrar un ser humano que no haya llorado, porque aun cuando uno nace y no llora, ya hay un problema. Ya hay un problema. Sí, pero es reconfortante este versículo. Jesús experimentando una emoción muy humana. Correcto. Es decir, ante la tristeza de lo que le estaba provocando, que en el contexto es el velorio, ¿no?, de Lázaro, Jesús experimenta esa tristeza y llora. No es el tema hoy debatir por qué lloró. Claro. Pero lloró. O sea, algo le provocó tristeza que lloró. Bueno, es la empatía del ser humano, ¿verdad? Claro. Cuando hay una amistad, cuando hay una relación. Y la Biblia describe que él tenía una muy linda amistad con Lázaro. Sí, lo que le digo es que siempre hay algunos que discuten, no lloró por Lázaro porque lo iba a resucitar, lloró por los incrédulos. No es el tema de hoy, no. Debatir eso. Pero lo importante es que algo le provocó tristeza y como ser humano lloró. Claro que sí. Y hay un versículo más, pastor, que me gustaría que abordáramos, que se encuentra en Mateo, capítulo 4, versículo 2, donde nos muestra el Jesús humano, ¿verdad? ¿Cómo pasó esto? Bueno, Dios, que todo lo puede, se encarnó en un ser humano y tuvo esa ambivalencia de ser 100% Dios y 100% hombre. ¿Qué dice Mateo capítulo 4 versículo 2? Dice, después de ayunar durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Como le hice la pregunta anterior, ahora la voy a hacer en tiempo presente. Sí. ¿Tiene hambre, pastor? Creo que sí. Entonces ya queda poco del programa, y nosotros contentos que nuestro productor posiblemente nos va a invitar a una cena, pero... Para aliviar el hambre. Para aliviar el hambre, pero es una necesidad muy humana, muy sentir humana, hambre. Muy humana, sí, sí. Y Jesús experimentó hambre. Claro que sí. Y tal vez quisiera agregar otra más. La encontramos en Hebreo, capítulo 6. Muy bien. Cuando vamos, capítulo 5, perdón, versículo 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. También podríamos agregarle Isaías, ¿no? Varón de dolores, Isaías 53, varón de dolores experimentado en quebranto. Significa que todas estas emociones humanas Jesús las vivió. Y también el mismo Hebreo dice que no tenemos un sumo sacerdote que no sea como nosotros, sino que es igual en todo a nosotros, pero sin pecado. Claro que sí. Lo más importante, Jorge, es que cuando nosotros hablamos de Jesús como ser humano,
tenemos que hacer la combinación. Ok, si siendo Dios, ¿por qué se hizo humano? ¿Verdad? Y tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál fue la misión o el propósito por el cual ese Dios, siendo Dios, se convierte en un ser humano? Y a eso vamos a las funciones. Sí. Es decir, quedamos claros bíblicamente que Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre, pero también cuál fue el propósito. Y entonces ahí vamos a abordar el tema del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que la nación judía espera todavía ese Mesías. Nosotros creemos que ese Mesías es Jesús. ¿Cuál es el sustento bíblico para pensar o que nosotros nos puede llegar a afirmar Jesús es el Mesías? Bien, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, otro de los discípulos de Jesús, como lo conocemos, Pedro hace esta referencia acerca de esa misión y esa promesa de Jesús, como decía, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo y como un cordero sin mancha ni defecto, Él estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor a vosotros. Desde antes de que se creara el mundo había un plan de salvación. Había un plan. Que es el Mesías prometido. Solo voy a citar de Génesis capítulo 3, versículo 15, Versículo donde 15, dice, correcto. Le habla a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, a la mujer y a la serpiente. Ella te morderá el carcañal, que es cuando Jesús muere en la cruz, no esa mordida, pero tú le aplastarás la cabeza. Cuando Jesús aplasta la cabeza de la serpiente, aplasta la cabeza del pecado, resucitando al tercer día. Significa esto, Jorge, que antes aún dice, y hace referencia el apóstol Pedro aquí, ya había un plan destinado para la humanidad, ¿verdad? Cuando el hombre entra en pecado, ese plan se activa, ¿verdad? Donde Jesús toma la decisión de poder ahora venir para poder hacer que el hombre pueda ser restaurado nuevamente. Los discípulos reconocen en Jesús al Mesías. Podemos ver en Mateo, pastor, capítulo 16, versículo 20. Otro sustento que tenemos para pensar que Jesús es ese Mesías prometido. Mateo capítulo 16, versículo 20, pastor, si usted lo puede leer, por favor. Claro que sí. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Esta palabra, el Cristo, es la misma Mesías, ¿no? Solo que tenemos Mesías en el lenguaje hebreo y el Cristo en griego. ¿Estoy bien, pastor? Así es. Lo interesante es que estas palabras de Jesús vienen por la misma interrogante que Él hizo a sus discípulos. Si tú recuerdas, ¿verdad? Un par de textos atrás de ese mismo capítulo, Jesús les preguntó, dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué versículo? Versículo 15. 16, Mateo 16, 15, ¿verdad? Jesús le hace la interrogante. Vosotros. Ustedes. ¿Verdad? Ustedes. ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces ahí, conociendo a Pedro, ¿verdad? Muy impulsivo, le da una respuesta especial y dice, respondió Simón Pedro, verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo reconoce como el Mesías. Lo reconoce. Y Jesús no rechaza ese reconocimiento. Correcto. Y es por eso que le dice a sus discípulos allá en el versículo 20 que tengan cuidado. Mejor no. Es interesante cómo Él no tomó ese atributo para venir a darse publicidad, ¿verdad? Sino que más bien trató en lo máximo de mantener siempre esa discreción. No era el tiempo. Él mismo lo dijo muchas veces. Pastor, Jesús es el Mesías. Y para los que no están muy familiarizados con este concepto, cuando decimos que es el Mesías, es que había una promesa para el pueblo de Dios, que iba a haber un elegido que rescataría al pueblo de Dios de la esclavitud. Los judíos pensaban, y tienen ese pensamiento todavía, que ese elegido los iba a rescatar de la esclavitud terrenal, de Roma o de cualquier gobierno que los estuviera sometiendo. Pero Dios miraba más allá. Es el elegido para rescatar a la raza humana de la esclavitud del pecado. Y por eso
y en el cierre de este programa, me gustaría que miráramos algún versículo que nos sustente a Jesús como nuestro sustituto. Porque en el método de aprendizaje de salvación del Antiguo Testamento, el pecador llevaba un cordero. Y cuando cometía un pecado, había perdón de pecados, pero tenía que degollar al cordero. El cordero moría. Pero esto solamente era un símbolo, una forma pedagógica en el que Dios le enseñaba a su pueblo que la salvación es gratis, pero no barata. Tu pecado te lo perdono, pero quien está pagando es el cordero. Bueno, debemos de recordar, Jorge, que el profeta Isaías en el capítulo 53 hace esa referencia. Sí. ¿Verdad? Que nuestro pecado se cargó sobre él. Se cargó sobre él e identifica a ese Mesías prometido como un cordero. Y lo mismo, y Juan el Bautista, cuando mira a Jesús, dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vamos a abordar este versículo que se encuentra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Versículo 12, que nos muestra por qué Dios tuvo que tomar forma humana para hacer una misión muy específica, pastor. Claro que sí. En versículo 22, versículo 22 de Hebreos 9, Jorge, mira lo que nos dice. Porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Fue la sangre de Jesús. Fue la sangre de Jesús, ¿verdad? El apóstol, como mencionábamos, el profeta, Isaías hace referencia, lo compara con ese cordero inmolado, ¿verdad? Que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a derramar su sangre, pero a causa de ese sacrificio, daba la potestad de ser perdonado a toda la humanidad y a todos aquellos que creían en él. De acuerdo. Sin duda, pastor, quisiera cerrar este estudio maravilloso porque de Jesús vamos a seguir hablando en todos los programas, porque Él está en todas las creencias. Así que tendremos tiempo para conocer más acerca de Jesús. Sí. No en estos programas, en la eternidad seguiremos aprendiendo de Jesús. Como dijo Juan, ¿verdad? No cabrían, y cuando nosotros vemos un libro, los libros cristianos en las bibliotecas cristianas, todos hablan de Jesús. Sí. Hacen Juan referencia. Lo dijo también, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Ahora, pastor, vamos a culminar con un versículo poderoso. Usted tiene otro, así que no voy a decir vamos a culminar. Yo voy a culminar con un versículo conocido y poderoso. Juan capítulo 3, versículo 16, nos habla de esa misión de Jesús en esa conversación con Nicodemo. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No quisiera quitar de la mente de nuestros espectadores ese versículo, Jorge. Sinceramente creo que ese versículo encierra la verdadera misión, sí, ¿verdad? Y el propósito por el cual Jesús vino a nosotros. La respuesta para aquel chico, ¿no? De la opinión urbana. Claro que sí. Quisiera conocer un poco más acerca de Jesús, viendo la cámara, pastor. ¿Qué le diría a usted si ese muchacho nos estuviese viendo hoy que dice, estoy confundido, ¿quién es Jesús? Quisiera conocer más acerca de él. Bueno, ya que él tuvo ser muy sincero, ¿verdad? De poder reconocer su falta de conocimiento y acepta, ¿verdad? El poder recibir una comprensión más amplia de Jesús, tal vez a través del estudio de la palabra, buscar algún amigo que conoce y que le pueda ayudar a aprender más de él, y a través de las Escrituras ir fortaleciendo ese conocimiento de esta persona tan importante como es Jesús, ¿verdad? Siendo que Él es Dios, que Él fue humano y que ahora también es nuestro Salvador, porque derramó su sangre en la cruz del Calvario, sabemos que podemos encontrar salvación en Él, y nosotros también podemos recibir la recompensa eterna de gozar una eternidad juntamente con Él. Pastor, nos despedimos. Nos despedimos. Solo quiero
invitar a nuestros televidentes, previo de que usted nos despida en oración. ¿Quién es Jesús? Jesús es un ser todopoderoso que quiere ser tu amigo. Amén. Ese es Jesús. Amén. Pastor. Oremos. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder aprender y fortalecer ese conocimiento acerca de tu Hijo Jesús. Queremos pedirte, Señor, que la misión por la cual Él fue enviado a este mundo sea real para todos nosotros, para todos aquellos que hemos creído en Él. Que nos permitas ser salvos, y aquellos que anhelan conocerte, darles la oportunidad también de acercarse a ti y poder ser partícipes de esa salvación. Gracias porque hemos podido aprender y fortalecer también el conocimiento personal, como compartirlo con aquellos amigos que nos escuchan a través de esta transmisión. Quédate con ellos, suple sus necesidades y que cada día de su vida se acerquen más a ti. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este estudio. Les esperamos en una próxima edición de tu programa En Esto Creemos. Dios les bendiga.